Padre, te damos gracias esta mañana, te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, pues ciertamente tú eres la roca de nuestra salvación. No hay nadie como tú y nadie que se compare a ti. Señor, levantamos nuestras manos en fe esta mañana, sabiendo, Señor, que dependemos de ti y que tú estás en control y que tú estás llevando a cabo tu propósito en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido traídos, Señor, a tu alfolí, que siempre, Señor, sean usados para traer gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, tu Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y esta semana vamos a ver Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver los primeros 10 versos. Voy a dividir este capítulo en dos partes porque es mucho material y no creo que lo pueda cubrir en un solo día, pero vamos a ver los primeros 10 versículos y he intitulado este mensaje Los dos testigos. Los dos testigos. La vez pasada estudiamos el capítulo 10 del Apocalipsis y vimos el interludio entre la sexta y séptima trompeta. ¿Se acuerdan de eso? Como un paréntesis. Estas pausas, entre paréntesis las llaman, entre los sextos y séptimos juicios, sirven para animar a los creyentes y demostrar la misericordia de Dios en medio de severos juicios, porque cuando leemos el Apocalipsis y estudiamos los juicios, son severos, ¿verdad? Ya miramos los sellos, miramos a los 4 jinetes a galopear, vimos los juicios de las trompetas, las 6 trompetas, y si se acuerda, hubo un interludio entre el sexto sello y el séptimo sello, y ahora hay un interludio, un paréntesis, una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. Y es en medio de aquí donde Dios demuestra que aún en medio de sus juicios muestra su misericordia. Entonces, vimos también la vez pasada que el ángel asombroso que descendió del cielo y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. ¿Se acuerdan de ese ángel asombroso, muy grande? Tenía, ¿cómo se llama? Un arco iris sobre su cabeza. Y puso sus pies sobre el mar y la tierra y hizo una proclamación. ¿Se acuerdan que hablaron 7 relámpagos? Y Juan iba a escribir lo que decían estos 7 relámpagos o 7 truenos, pero Dios le dijo, no lo escribas, Juan, séllalo. Es la única parte del libro del Apocalipsis que el Señor selló y no va a ser revelado lo que dijeron estos 7 truenos hasta el tiempo de la tribulación. Yo me imagino, especulo, que hablaron juicios. Estos 7 truenos hablaron juicios, tal vez tenía que ver con la recuperación de la tierra y poner todo bajo los pies de Jesús. No sabemos, pero el caso es que no se le permitió a Juan que escribiera lo que dijeron los 7 truenos. Además vimos que el ángel tenía en su mano un librito, ¿se acuerdan de eso? Y este librito bien puede ser el título de propiedad de la tierra, que además contiene escritos los juicios restantes. Dios le ordenó a Juan a tomar el librito y que se lo comiera, y al comer el libro le fue dulce en su boca, pero amargo en su estómago. Habla de la dulzura, de la justicia de Dios que va a establecer en la tierra después de los juicios, pero cuando entró en su estómago, entonces los juicios, la ira de Dios que va a ser derramada, cayó amargamente en su vientre. Entonces, la dulzura es para nosotros los creyentes, ¿verdad? Estamos esperando que Jesús regrese por nosotros y que algún día regrese a esta tierra y establezca su reino de justicia, ¿verdad? Yo estoy cansado de mirar las injusticias de este mundo. Estoy cansado de mirar la perversidad, la degeneración moral
que parece que se está desencadenando sobre esta tierra y estoy cansado. Y yo deseo en mi alma que el Señor regrese para que establezca su reino. Y es la esperanza que tenemos todo cristiano, todo creyente, toda la persona que cree en Jesús como su Salvador, es la esperanza que tenemos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a ver ahí en Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, intitulé este mensaje, Los dos testigos, parte 1. Y vamos a seguir hablando entre el interludio de la sexta trompeta hasta la séptima trompeta. Y como dije, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, versos 10. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él. Escriban sus papeles. El acto de medir el templo indica que Dios es el dueño de él. El acto de medir el templo indica que Dios es el dueño de él. Si ustedes se acuerdan, han habido dos templos en Jerusalén, dos templos de Dios. El primer templo fue el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios, y el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan de esto? Entonces tomen en cuenta eso. Este hecho es muy importante en considerar, basado en lo que va a suceder después. O sea, van a pasar cosas cuando el templo sea construido. Entonces, el templo a medir aquí es el lugar santísimo y el lugar santo, y no todo el complejo templario. ¿Ok? Entonces, esta es una ilustración del templo. Las afueras se llaman el atrio exterior. Este es el altar de bronce, el altar donde llevaban a cabo los sacrificios, y esto lo llamaban el mar. Es donde lavaban los utensilios y se purificaban los sacerdotes cuando hacían sacrificios. Y el templo consistía en la parte anterior, la parte del frente era considerada el lugar santo. Y en el lugar santo estaba la mesa de la proposición, donde habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Estaba también la menora o el candelabro, que representa el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Son 7 candelabros. Y en puro frente del el lugar santo estaba el altar del incienso, donde los sacerdotes venían y ofrecían incienso delante de Dios, que representan las oraciones de los santos. Había como un velo, una división entre el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, ¿verdad? No tengo el arca del pacto aquí, pero entonces Dios le ordenó, esto es importante, Dios le ordenó a Juan a que midiera el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, y lo llama el templo de Dios. Lo llama el templo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, lo más probable es que los adoradores estaban afuera en el altar exterior, pues solamente los sacerdotes podían entrar en el lugar santo. Los sacerdotes podían entrar en el lugar santo donde estaban esos 3 artículos, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para expiar o para ungir, derramar sangre en el arca del pacto por los pecados de Israel una vez al año. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que esto? Voy a pasar un tiempo en esto antes de seguir a lo demás. Es muy importante porque tenemos que comprender que el templo de Dios existirá durante la tribulación.
van a reconstruir el templo. En el año de 1987 comenzó un movimiento en Israel dedicado a llevar a cabo la construcción del tercer templo. Entonces, para poder comprender la profecía, para poder comprender lo que se llama la escatología o el estudio de los tiempos finales, tenemos que mirar hacia Israel. ¿Qué está pasando en Israel? Porque ese es el enfoque. Israel es el enfoque. Aunque nadie quiera, aunque se enojen, Israel es el enfoque. Entonces, desde ese entonces, todos los preparativos para llevar a cabo la construcción ya han sido llevados a cabo. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Desde el entrenamiento de los sacerdotes hasta la novilla roja, ¿verdad? Parece que salieron noticias ahora o ayer que llegaron 4 novillas. Una novilla es una vaca joven que nunca ha tenido becerritos, por decirlo así, una vaca virgen, pero tiene que ser completamente roja. No puede tener ningún defecto, no puede tener ningún otro color, tiene que ser completamente roja para ser parte de un sacrificio especial que se llevaba a cabo. Entonces ya tienen las novillas rojas, ya las tienen listas, y aún las vestiduras del sumo sacerdote ya han sido preparadas. Está todo preparado. Se dice que el sumo sacerdote y el Sanedrín, los 70 personas que componen el Sanedrín o el gobierno religioso, ya están. Ya tienen las vestiduras, ya tienen todo listo, ya han, ¿cómo se dice? Ensayado, está todo listo. Se dice que aún las piedras de los muros, que ya han sido cortadas y están listas para construir el templo. Si ustedes se acuerdan cuando ven el relato de la construcción del templo de Salomón, no se podían llevar las piedras y cortarlas en Jerusalén. Tenían que ser cortadas afuera, todas las piedras, y nomás llegar y ponerlas en su lugar. Pues supuestamente ya está hecho todo eso, está todo listo. Tienen hasta una corona para lo que ellos llaman el Mesías, ¿verdad? El Mesías que ellos están esperando, que nosotros sabemos que va a ser el anticristo. Ya tienen hasta la corona hecha. Pero solamente existe un problema, que es, en la parte donde estaba el templo, ahora está lo que se llama el domo de la piedra, o un templo musulmán. Entonces, ven, este templo era hermoso, era increíblemente hermoso. ¿Y la con eso? Entonces, ahora en ese sitio está lo que se llama el domo de la roca. ¿Por qué la roca? Porque adentro hay una piedra, una roca. Y si de veras va a ser el templo de Dios, el templo tiene que ser construido en este sitio. ¿Cuál es el problema? Pues sabemos obviamente que si Israel se atreve a querer derribar esto, ¿qué va a pasar? Se le echa encima a todo el mundo. Entonces, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder muy, muy grande, muy momentoso, para que quiten este edificio y puedan construir el templo. Porque si va a ser el templo de Dios, tiene que ser aquí. Hay otros que dicen que puede ser en otro lugar, pero si yo entiendo las escrituras correctamente, si se llama el templo de Dios, entonces tiene que ser construido. ¿Por qué? En este lugar está lo que se conoce como la piedra fundacional. Los rabinos dicen que sobre esta piedra la tierra fue establecida. En inglés lo llaman the foundational rock, the foundational stone, o la piedra o la roca fundacional. Dicen que de ahí está anclada toda la tierra. ¿Será? Pues es importante, obviamente. Se cree también que fue sobre esta piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Verdad? Por algo los musulmanes construyeron alrededor. Esto, ¿verdad? Sabemos que el diablo, el Satanás, fue el que los instó a que hicieran eso. Pero aún más importante, se cree que sobre esta piedra estaba puesta el arca del pacto, estaba el lugar santísimo, ¿verdad? Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios,
y no era cosa ligera que tomar. ¿Se acuerdan ustedes cuando los filisteos capturaban el arca y David decidió llevársela a Jerusalén? ¿Se acuerdan de eso? Y la puso sobre una carreta jalada con vacas. ¿Se acuerdan de eso? Y uno de ellos, me parece que su nombre era Urias, como que se tambaleó la carreta y quiso detenerle. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? No es cosa ligera. Entonces Dios le había dado instrucciones a Moisés de cómo se debía transportar el arca. Solamente podían ser levitas y le metían ¿cómo se llama? Unas varillas entre los anillos y la cargaban en los hombros, pero no podían ni verla ni podían tocarla, porque representa la presencia de Dios. Entonces es importante. Acuérdense que desde que Dios comenzó a tratar con los hombres, desde la caída de Adán y Eva, ¿de qué se trata? De recuperar todo ser, incluyendo nosotros los humanos. Recuperar los humanos y recuperar la tierra y todo lo que hay en ella que se perdió a causa del pecado. Entonces, de alguna manera, este domo de la roca tiene que ser derribado antes que se construya el templo. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos. Lo que sí sabemos es que esta organización del templo ya están listos. Ellos piensan o sienten que va a pasar algo muy pronto para que puedan construir el templo. Ahora, lo que tenemos que entender del templo es que lo va a usar el anticristo para engañar. Después vamos a ver esto, al seguir estudiando el libro, va a engañar a Israel y lo van a aceptar como el Mesías. Y a la mitad de la tribulación se va a sentar en el lugar santísimo y va a querer que lo adoren como Dios. Es allí donde los judíos se van a dar cuenta que fueron engañados, pero va a comenzar una persecución terrible. Va a ser horrible. Entonces, en estos momentos, ¿qué debemos hacer nosotros, la iglesia, los creyentes? No debemos de regocijarnos de lo que está pasando, que ya tienen las vacas listas y que eso y lo otro, porque ellos, lo que no entienden ellos es que ellos rechazaron a su Mesías, a Jesús, y ahora el falso Mesías, el anticristo, el antimesías, los va a engañar. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer lo que dice en Salmos 122:6, dice, pedid, orad por la paz en Jerusalén. Cuando hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiéndole a Dios que quite la venda de los ojos de Israel para que ellos vengan a Jesús, su Mesías como su Salvador. ¿Verdad? Ellos están corriendo cegadamente hacia ese destino por haber rechazado a Jesús. Y van a ser muertos 2/3 partes, dice la palabra de Dios en el profeta Zacarías. 2/3 partes de los judíos van a ser muertos. Por eso debemos orar por ellos. Debemos orar que Dios les quite las vendas de los ojos para que ellos sean parte de la iglesia y sean salvos juntos con nosotros. Todo Israel va a ser salvo al final de la tribulación, pero solamente una 1/3 parte. Y Dios los va a cuidar, los va a purificar, los va a santificar. Y ellos son los que van a repoblar la tierra cuando se termine la tribulación. Pero ahora debemos orar que cuantas más almas se puedan, que ellos vengan a Jesús como Salvador, que seamos parte de la iglesia. Miren, ahorita no hay diferencia entre un judío creyente y un gentil creyente. Todos somos iguales, hombres, mujeres, esclavos, libres, somos iguales. Entonces ahora somos una nueva creación. La Biblia lo llama en Efesios un solo hombre nuevo. Somos, ¿qué? La iglesia se compone de ¿qué? De judíos y de gentiles creyentes. Eso es lo que debemos estar orando, es pidiéndole al Señor, Señor, ábrele los ojos a los judíos, quítale las vendas de los ojos, para que ellos vean la luz del Evangelio de Jesús, de la salvación en Jesús. Ok, vamos a pasar al verso 2. Dice, pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes o los gentiles, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Entonces, ¿qué son los papeles? El patio exterior era la parte donde se permitía a los gentiles entrar, mientras que el patio exterior era para los judíos.
perdón. El patio interior debería de ser ahí. Corrijan esa parte, no. El patio interior era para los judíos. Entonces, el hecho de que Dios no permitió a Juan medir el patio de los gentiles habla de su rechazo a las naciones que han oprimido a Israel. Hay muchas naciones que han oprimido a Israel. Los imperios de Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma oprimieron a Jerusalén en tiempos antiguos. Entonces, este verso habla de la futura y devastadora destrucción y opresión de Jerusalén por las fuerzas del antimesías, del anticristo. Este periodo de 42 meses habla de la segunda parte de la tribulación, que durará 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a pasar? En el principio de la tribulación, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a llegar como el amigo del mundo. Va a llegar como el amigo de Israel. Va a establecer un pacto de 7 años y al principio, si no me equivoco yo, es cuando va a permitir que se construya el templo, ¿vale? Como les digo, tal vez él es el que va a arreglar que quiten el domo de la roca, o va a pasar un terremoto, no sé, pero el caso es que va a ser quitado y el antimesías es el que va a hacer el arreglo con Israel para que puedan reconstruir su templo. Entonces va a llegar como el gran amigo del mundo, el que tiene toda la solución a todos los problemas y el que va a permitirles a Israel a que construyan su templo. Eso es en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Acuérdense que la tribulación son 7 años, se divide en 2 partes. Los 3 primeros años y medio, el anticristo va a ser el amigo del mundo, el amigo de Israel. Pero cuando se termine esos 3 años y medio, esos 42 meses, durante este tiempo el antimesías se sentará en el lugar santísimo y se proclamará como Dios en lo que se conoce como la abominación de desolación. ¿Por qué es importante esto? Miren, los judíos están esperando un Mesías, pero ellos no creen que Él es Dios. El Mesías de Israel, ellos creen que va a ser un gran hombre solamente. Ellos nunca han creído que el Mesías va a ser Dios, por eso ellos rechazaron a Jesús. Los judíos ortodoxos rechazaron a Jesús porque no creen que el Mesías es Dios. Los que recibieron a Jesús eran los esenios, era una secta que la Biblia no habla ni mucho de historia, pero ellos eran una secta que son los que guardaron las escrituras en las cuevas de Qumran. Ellos sí creían que Jesús, que el Mesías es Dios, por eso recibieron a Jesús. Pedro, a los apóstoles, Juan el Bautista y todos ellos formaban parte de los esenios, que ellos creían que el Mesías tiene que ser Dios. Pero los judíos ortodoxos, el judío de hoy, el judío religioso, ellos no creen que que su Mesías es Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el antimesías, cuando el anticristo se siente en el trono, se va al lugar santísimo del templo. Se va a sentar como Dios y va a decir, adórame. Ahí es cuando va a decir Israel, estás loco, nos engañaste. Y va a comenzar una persecución terrible en contra de Israel. Ahí dicen en Apocalipsis, después lo vamos a ver, cómo Dios va a preservar este remanente y los va a cuidar sobrenaturalmente, porque el antimesías los va a querer matar. Entonces, también en este periodo, Dios protegerá al remanente de Israel que recibirá a Jesús como su Mesías. Entonces, el periodo de 3 años y medio a veces se describe como 42 meses o a veces como 1260 días. Cuando escuchen eso, nomás sepan que son 3 años y medio. 1260 días o 42 meses son 3 años y medio. Entonces, la tribulación, hay personas que dicen que la segunda parte de la tribulación, de los 3 años y medio, lo describen como la gran tribulación. Los 7 años son la tribulación, pero los últimos 3 años y medio lo describen como la gran tribulación. Ok, ahora vamos a entrar en el meollo del mensaje. Entonces, ¿qué establecimos? El templo va a ser reconstruido. El antimesías va a engañar a Israel, lo va a usar para engañarlos.
y va a matar a muchos judíos en la gran tribulación. Ok, vamos a ver. Entonces de repente sucede algo que está conectado con el templo. Está conectado con el templo. Dice, yo enviaré a 2 testigos míos vestidos de silicio a que profeticen durante 1260 días. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que permanecen delante del Señor de la tierra. Van a aparecer dos figuras misteriosas, muy misteriosas, y están conectados con el templo. Por eso primero mencionó el templo y de repente menciona esos 2 testigos. Escriban sus papeles. Estos 2 testigos son 2 individuos a quien se le dará autoridad y poder especial para predicar un mensaje de juicio y de salvación durante la primera parte de la tribulación. Entonces, durante los primeros 3 años y medio, yo creo que van a predicar esos 2 testigos. Qué misterioso eso, ¿verdad? Yo a veces veo esa parte y digo, wow, Señor, que es algo muy misterioso. Pero, ¿por qué 2 testigos? ¿Por qué no Dios no solamente manda 1? Porque el Antiguo Testamento requería a 2 o 3 testigos para confirmar un testimonio. Por eso mandó a 2. Entonces, estos 2 testigos serán la culminación del testimonio de Dios en Israel. Acuérdense que Dios, a través de la historia de Israel, ha mandado a sus profetas para que les prediquen que se arrepientan. ¿Y qué les han hecho? Los han encarcelado, los encarcelaban, los mataban, los torturaban. Y ahora Dios va a mandar a 2 testigos finales para que le prediquen a Israel que se arrepientan. El testimonio de juicio, más también el mensaje de salvación a todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesús como Salvador. En otras palabras, van a venir a decirles, arrepiéntanse en el juicio, pero también reciban a Jesús, a Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Y estos 2 profetas predicarán por 1260 días, o como dijimos, 3 años y medio. Dice que van a estar vestidos de silicio. ¿Qué es silicio? El silicio era una tela vasta y áspera, hecha de pelo de cabra o de camello. Usar silicio expresaba penitencia, humildad y lamento. En otras palabras, no van a venir a tener una fiesta. No van a venir a irse a los mejores restaurantes o los mejores hoteles a divertirse. Van a venir a dar una predicación de juicio y de arrepentimiento. Va a ser muy serio su misión. ¿Y qué va a resultar esto? El mundo los va a odiar. Aquí los 2 testigos lamentaban la condición espiritual degenerada de la tierra. Miren, todos los que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, sentimos que algo está pasando, ¿verdad? Como el justo Job, cuando vivía en medio de Sodoma y Gomorra, dice que era entristecido por lo que miraba. Así también nosotros, así debemos estar, ¿verdad? Estamos viendo cosas terribles. Estamos viendo que se le está permitiendo a estos degenerados, a los transvestis, a que tengan contacto con los niños, que les dan historias. Y yo me pongo a pensar, ¿qué clase de padre o madre permite exponer a sus hijos a estas cosas? La Biblia dice que hay de aquellos que causan que uno de estos pequeñitos tropiece. Dice, sería mejor que se ataran a una piedra sobre el cuello de molino y se echaran al mar. Vivimos en esos tiempos. Sabemos que algo está pasando. Estamos viendo la corrupción de los gobiernos. Nuestros gobernantes son corruptos. Todos lo sabemos. Y nuestro corazón se entristece.
pero a la vez sabemos de que esto también es parte de que estamos esperando que nuestro Señor venga por nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor recoja la iglesia, el mundo se va a empeorar. Si creen que está mal ahorita, cuando llegue la tribulación, se va a empeorar aún más. Entonces, ¿qué pasa? Llegaron esos dos testigos vestidos de silicio, porque también estaban entristecidos y lamentando la condición de la tierra. La descripción de los dos olivos y candeleros hablan del avivamiento que resultará de su ministerio obrero en la tierra. Va a haber un avivamiento. Va a haber gente que va a ser salva por el testimonio de estos dos testigos. Ok, vamos a ver versos 5 y 6. Dice, si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Wow. Cualquiera que quiere hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Estamos hablando de poder aquí. ¿Cuándo fue la última vez que alguien de ustedes llamó fuego del cielo? O dijo que no llueve, o que se convierte el agua en sangre. Les va a dar poder. Entonces, escriban sus papeles. Mientras que es imposible ser dogmático sobre la identidad de estos dos testigos, muchos opinan que serán Elías y Moisés. Y tienen buenas razones. Yo pienso que son razones legítimas. Por ejemplo, como Moisés llamó plagas sobre la tierra, y como Elías podría hacer que parara de llover, van a poder hacer estos testigos. ¿Se acuerdan de Moisés, que Dios lo usó para llegaron grandes plagas a Egipto? Y cuando estaba Elías no llovió por 3 años y medio. Además, fueron Moisés y Elías los que aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de eso? Es interesante, es interesante. Elías fue llevado al cielo sin morir y Dios escondió el cuerpo de Moisés. La duración de la sequía, que será de 3 años y medio como en el tiempo de Elías, algunos piensan que van a ser Moisés y Elías, pero como les digo, no debemos de ser dogmáticos sobre esto, nadie sabe. ¿Qué tal si ni siquiera ni son ni Elías ni Moisés? ¿Qué tal si son otros? No sabemos. Algunos como yo piensan que puede ser Elías y Enoc, porque los dos no murieron. ¿Se acuerdan que Enoc se lo llevó el Señor? Caminó con él y se lo llevó. Y Elías se lo llevó en una carreta de fuego. Entonces yo a veces pienso que podría ser Elías y Enoc, Enoc siendo el testigo del tiempo antediluviano y Moisés siendo el testigo de después del diluvio. Eso son una de las posibilidades. Y como les digo, hay mucho discurso sobre esto, pero cuando se trata de profecía, debemos de tener cuidado de no ser dogmáticos. ¿Qué quiere decir por dogmático? Que decir, ¿sabes qué? Esto tiene que ser como es. Porque la verdad es que hay muchas cosas que no aprendemos hasta que no pasen los tiempos. Se llama ¿cómo lo llaman? Revelación progresiva, que quiere decir que entre pasan los tiempos, nos empezamos a entender, oh mira, pasó esto, empezamos a comprender lo que dice la Escritura. Entonces, son discusiones que se tienen sobre quiénes son estos testigos. ¿Serán Elías y Moisés o serán Elías y no? La mayoría de las personas piensan que uno de ellos tiene que ser Elías. No sabemos. Pero yo a veces me he puesto a pensar en esos dos testigos, se me hace muy dramático, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? El mundo los va a odiar, porque les va a empezar a predicar que se arrepientan de sus fornicaciones, arrepiéntanse de sus brujerías,
arrepiéntanse de su inmoralidad sexual, arrepiéntanse de su rebelión a Dios, arrepiéntanse de su homosexualismo, arrepiéntanse de su rebeldía a Dios. ¿Y qué va a pasar? Las personas que han rechazado a Dios los van a odiar y los van a querer matar. Entonces imagínense ustedes que mandan fuerzas especiales, ¿verdad? Para querer matarlos, bien armados y con un plan para matarlos. ¿Y qué pasa? De repente de sus bocas sale fuego y los consume. Ahora me imagino yo que va un avión de guerra, dice, no los podemos matar en la tierra, les vamos a echar una bomba, y va el avión volando y de repente sale fuego, les va ok, y destruye el avión. O sea, van a tratar de matarlos de la manera que se imaginen, pero va a salir fuego de sus bocas y va a destruir a los que les quieren matar. Y es muy necesario que Dios les dé este tipo de protección. ¿Por qué? Porque acuérdense que durante la tribulación el Espíritu Santo se va a hacer a un lado y va a permitir que se manifieste la maldad sin restricción. Entonces, si creemos que hay perversidad ahora en la tribulación, va a ser multiplicada miles de veces. Si creemos que hay violencia ahora en la tribulación, no va a ser refrenada. Si creemos que hay inmoralidad y perversidad sexual ahora, en la tribulación no va a haber límite. Entonces, todo lo perverso de este mundo que estamos viendo, que está incrementando, no va a tener límite en la tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando lleguen estos dos testigos y comiencen a predicar y decirle al mundo, a Israel, al mundo que se arrepientan, los van a querer matar. Y como en Egipto, ¿se acuerdan de Egipto? Para que Egipto supiera que era Dios el que los estaba azotando y quería sacar a Israel. De igual manera, cuando estén los testigos en esta tierra, por medio de las plagas y por medio de la falta de lluvia, el mundo va a saber que esos dos testigos son enviados por Dios. No va a haber duda. Pero aún así, los van a odiar. Entonces, ¿qué va a pasar? Los van a querer matar, no quieren arrepentirse, entonces van a decir que no lleva por 3 años y medio. ¿Qué va a traer eso? Va a traer hambre, va a traer enfermedades, va a traer descontento en las naciones. Y luego de repente van a empezar a llamar a que bajen enfermedades. ¿Verdad? Tal vez que peguen enfermedades antiguas, la lepra o todo lo que sea. Y va a empezar a azotar eso a la humanidad. Y van a declarar que el agua se convierte en sangre. ¿Qué va a causar eso? Muchos se van a morir a causa de envenenamiento. Entonces, estas dos combinaciones, la combinación del mensaje y los juicios que representan estas plagas, van a causar que el mundo los odie con un odio muy poco conocido. Y los van a querer matar. Y cuando los quieran matar, ¿qué va a pasar? Va a salir fuego de la boca de esos testigos y los va a matar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios haría algo tan extraño así? Por amor a la gente que va a ser salva. Porque, acuérdense, así como la mayoría del mundo los va a rechazar, van a haber personas que van a recibir su mensaje. Van a recibir el mensaje y van a ser salvos. Especialmente judíos. Especialmente judíos durante este tiempo. Ellos van a recibir el mensaje. Entonces Dios los va a estar preparando para cuando el antimesías se manifieste como Satanás en los últimos 3 años y medio. Dios va a guardar este remanente. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando Dios muestra su misericordia en medio de los juicios. Porque Dios no tenía que mandar a los testigos, pero los mandó. Y los mandó para que predicaran arrepentimiento y para que esas personas se volvieran a Dios. Y se van a volver a Dios.
Cuando ellos vean que nadie los puede matar y que pueden llamar plagas, van a decir, ¿sabes qué? Estos dos testigos vienen de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo falta para eso? No sabemos. Miren, hay personas que dicen que ya llegaron los dos testigos, ya están. Tengan cuidado con esas personas, porque no sabemos. Los dos testigos van a ser manifestados cuando Dios diga, no cuando nosotros queramos. Entonces, cuando se trata de profecía, hay hasta personas que dicen que ellos son, yo soy uno de los testigos, ¿verdad? Córranme para el otro lado. Córranme cuando la gente afirme y acerte estas cosas, porque no sabemos los tiempos. Dice, los tiempos y las sazones le pertenecen a Dios. Lo único que nos dijo el Señor es, pongan atención a las señales. Pongan atención y sepan que mi venida está cerca. Y también dijo, ocúpense hasta que yo venga. Entonces debemos de servir a Dios hasta que Él venga. Pero una cosa que yo sí estoy convencido al observar las cosas es de que está muy cerca la venida del Señor. Los judíos están listos para hacer su templo, ¿verdad? Las economías mundiales están colapsando. Las religiones mundiales se están uniendo. Y hay lo que Jesús describió, guerras, rumores de guerras, terremotos en todos lugares. Todo está sucediendo simultáneamente. Entonces, eso me dice a mí que estamos en la temporada de la venida del Señor. Y tenemos que arrepentirnos. Oramos ahora, en el tiempo de nuestra oración, Salmo 51. Tenemos que ponernos en bien con Dios. Miren, si esta predicación los asusta y son creyentes, pongan su vida bien con el Señor. Porque estos estudios no son para que la gente tenga miedo, son para que nos regocijemos los creyentes, que ya viene pronto el Señor. Pero si no le has dado tu vida al Señor, o si te has apartado, tal vez servías al Señor y te apartaste, entonces dale tu vida o regrésate a Él. Porque el tiempo es muy corto. Noé predicó 120 años de que iba a llover. Viene un diluvio. Métanse al arca. Sálvense, arrepiéntanse. Y por 120 años su mensaje fue rechazado. Hemos predicado el mensaje del Evangelio por 2000 años. Diciéndote, ahí viene la tribulación. Ahí viene el anticristo, el antimesías. Vuélvete a Dios. Y llegó el momento en que se subió Noé con su familia y subieron los animales, se cerró la puerta y ¿qué pasó? Empezó a llover. Empezó a llover. Pero ¿sabes qué? Ya era demasiado tarde. Entonces va a llegar el día en que Jesús va a venir a arrebatar a su iglesia. Y va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y sabes qué? Cuando pase eso, es muy tarde. Es muy tarde. Entonces, ponte bien con Dios. ¿Tienes asuntos que arreglar con Dios? Arréglalos. ¿Has estado titubeando en recibir al Señor? ¿Has estado coqueteando con el mundo? Deja de coquetear con el mundo y regrésate a Él. Entrégale tu vida al Señor. ¿Te has apartado de Dios por cualquier razón? Vuélvete a Él, Él te recibe. Aún hay tiempo, mientras hay vida, hay tiempo. Nadie te garantiza también si vas a vivir ahora o mañana, nadie te garantiza. Pongámonos en bien con Dios, porque el Dios de toda misericordia y toda gracia también es el Dios de toda justicia y toda rectitud. Y nos está dando oportunidad a que nos pongamos en bien con Él. Y si no lo hacemos, entonces lo vamos a conocer como el juez, nuestro juez. Mejor conócelo, hay que conocerlo mejor como nuestro Salvador, como nuestro hermano, como nuestro amigo, hay que conocerlo de esa manera. Porque si no lo conocemos de esa manera como nuestro Salvador, lo vamos a conocer como nuestro juez. Y entonces, ¿sabes qué? Va a ser demasiado tarde. Va a ser demasiado tarde. Ok, vamos a seguir. Dice versos 7 y 8.
Cuando terminen de dar su testimonio, ¿cuánto tiempo era? 3 años y medio. La bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá. Eso va a ser la manifestación del antimesías como el hijo de Satanás. Y les dará muerte. Después vamos a ver que parece que lo van a matar y va a tener vida. Y cuando regrese es cuando se va a manifestar como la bestia. Y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Entonces, la bestia mencionada aquí es nada menos que el antimesías. Escriben sus papeles. Es nada menos que el antimesías. Hay 36 referencias al antimesías como la bestia. Esa bestia terrible que miró Daniel, ¿se acuerdan? Cuando Daniel miró las bestias y miró esa cuarta bestia y dice que se quedó tan atónito que hasta se enfermó, ¿se acuerdan de eso? Es por la maldad, por lo terrible, el horror que va a traer esta bestia cuando se manifieste. Entonces, después de terminar su testimonio, Dios quitará su protección sobrenatural y la bestia entonces podrá hacer lo que muchos no pudieron hacer, los va a matar. Los va a matar. Por eso yo a veces pienso que son Elías y Enoc, porque dice la Biblia que está escrito que las personas mueran y después el juicio. Pero esa especulación mía. Muy probable que puedan ser Moisés y Elías. Es muy probable, pero no estoy seguro. El hecho de que ascenderá del abismo, ¿se acuerdan que hablamos del abismo, abusos, que no es el infierno, es un lugar como una prisión para los demonios? Nos demuestra que su poder será satánico. Va a ser satánico y Dios le va a permitir que los mate. El rehusarse a enterrar a los testigos demuestra el deshonor y desprecio que el mundo tenía hacia ellos. Imagínense qué va a pasar. De repente estos 2 testigos que atormentaron a la tierra por 3 años y medio y nadie les podía hacer nada. Usaran las armas que usaran, los métodos que usaran, no los podían matar. De repente caen muertos. ¿Cómo creen que el mundo lo va a tomar? Ahorita vamos a ver. Entonces, Jerusalén era descrita como Sodoma y Egipto. Esto habla de la degeneración sexual comparada a Sodoma y la esclavitud espiritual que representa Egipto. El Señor nos concedió visitar Israel estas semanas que pasaron y pudimos observar esto, ¿verdad? Observamos que, por ejemplo, Tel Aviv es una ciudad que podemos llamarle Sodoma y Gomorra moderna. Ahí los asuntos de los homosexuales, eso están muy arraigados. Fuimos a la ciudad de Jerusalén, religiosa como no se imaginan, tanto ortodoxa judía como pentecostales, protestantes, católicos, musulmanes. Religiosa la ciudad, pero ¿saben qué? Como Egipto, cautivos a la religiosidad, a los sistemas falsos y no conocedores de Dios. Entonces, por eso era descrita Jerusalén como Sodoma por su inmoralidad sexual, pero también y su degeneración y falta de rectitud, y también por su esclavitud a dioses falsos. La religiosidad es un Dios falso, hermanos. Nuestro caminar con el Señor no es una religión, es una relación con Jesús. Si estamos enamorados o clavados de nuestras denominaciones por encima de Jesús, entonces lo estamos haciendo un ídolo. Primero es Jesús. Las obras rectas
vienen porque amamos al Señor, no para salvarnos. Entonces pudimos ver esta paradoja, esto lo que parece un contraste, una contradicción. De que hay muchas religiones, pero no hay una relación con el Mesías, con el Salvador. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasó? Mataron a los testigos y los dejaron ahí tirados. Vamos a ver versos 9 y 10. Dice, y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, todo el mundo, pueblos, tribus, lenguas y naciones, verá sus cadáveres. ¿Cómo? Pues por los satélites, ¿verdad? Podemos ver todo el mundo. Y no permitirá que sean sepultados. No, saben que ahí déjenlos tirados. Queremos saborear este momento. Queremos verlos que se descompongan sus cuerpos en las calles porque los odiamos. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos profetas, las celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos dos los habían estado atormentando. Eso de dar regalos cuando celebran algo es algo del Medio Oriente. ¿No se fijan ustedes que a veces bombardean Israel o hacen algo? ¿Sí se han dado cuenta que cómo celebran los palestinos? Se mandan regalos, se mandan dulces. Es como una costumbre que se hace en el Medio Oriente. Pero ahora, cuando miren a esos dos testigos muertos tirados en las calles de Jerusalén, van a estar tan contentos que se van a mandar regalos. Pues ya ves que ahora se pueden mandar regalos por el, ¿cómo se llama? El Amazon. Se van a empezar a mandar regalos, ¿verdad? Porque van a estar tan contentos que estos dos testigos que los atormentaron por 3 años y medio, que les predicaban y les decían que se arrepintieran, que venían los juicios de Dios y que no los podían matar. Y quién sabe cuánta gente va a morir a causa de las plagas y todo eso. Pues cuando finalmente la bestia los mate, se van a poner muy contentos. Otra cosa, ¿qué va a pasar? Van a decir, sabes que la bestia es el verdadero. La bestia es más poderoso que Dios, porque mató a los testigos de Dios. ¿Se fijan? Entonces va a haber mucho engaño. Por eso, miren, cuando nos rebelamos en contra de Dios, cuando no queremos entregar nuestras vidas a Dios o regresarnos a Él, ¿saben qué pasa? Somos expuestos al engaño. Cualquier cosa nos puede engañar. Y es lo que va a pasar con el mundo, que rechazaron el mensaje de Dios a sus dos testigos, y cuando los mate la bestia van a decir, la bestia es más poderosa que Dios. ¿Y qué va a pasar? Van a sellar sus vidas, su destino eterno para siempre, adorando a la bestia y tomando la marca de la bestia. Porque cuando la bestia se manifieste, vamos a ver en todo su furor, es cuando va a ser implementado la marca de la bestia. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios le va a dar al mundo 3 años y medio, una oportunidad más de que se arrepientan. Va a mandar a estos testigos, los va a dotar de poderes tremendos, y les van a predicar por 3 años y medio, y les va a dar una última oportunidad. Y cuando se termine ese tiempo que estén muertos, entonces va a empezar lo que se llama el último periodo de los 7 años, que es la gran tribulación. Y es cuando van a ser derramadas ¿cuántos faltan? Los 8 juicios que siguen. Vamos a ver la 7ª trompeta la semana que entra, y luego después vamos a ver las 7 copas. Ha estado terrible hasta ahorita, ¿verdad? Lo que hemos visto. Pero cuando lleguen las 7 copas finales, todos los peces del mar van a morir. Ayer fuimos a comer a un restaurante muy rico, y a mí me gusta mucho el marisco. Pero cuando llegue el final de la tribulación, no van a haber ningún pez. Todas las aguas van a ser envenenadas. Todos los árboles, toda la vegetación va a ser consumida en esos 3 años y medio finales.
¿Te quieres arriesgar y quedarte aquí a ver si vas a ser uno de los que reciben al Señor? ¿Quieres arriesgarte? Si ahorita que podemos adorar a Dios y recibirlo sin temor, ¿qué te dice a ti que vas a recibir al Señor cuando te estén torturando o estén amenazando a tu familia o te quieren quitar la vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, si ven sus papeles, no sé si ya vimos eso. Ya lo pusimos. El mundo entero sin duda observará los cuerpos de los testigos usando los medios modernos. Los habitantes del mundo se alegrarán en gran manera a causa de la muerte de estos dos testigos que los atormentaron por 3 años y medio. Pero interesantemente van a permanecer muertos por 3 días y medio. Predicaron, es muy significativo. Jesús, el ministerio de Jesús duró 3 años. Duró 3 años en la tumba, 3 días en la tumba. Los testigos van a predicar por 3 años y medio y después van a estar muertos por 3 días y medio. Es una señal. Es una señal de que es Dios el que está obrando, el que está trabajando. Entonces, por eso dice la Biblia que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Los que hemos rendido nuestras vidas al Señor y estamos dispuestos a escucharlos, tenemos que poner atención. ¿Qué está pasando? Que no nos agarre por sorpresa el día del Señor. Una vez más, hago la invitación. No le has entregado tu vida al Señor, entréguesela. No esperes más. Miren, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. La guerra en Ucrania, ¿verdad? Nos está diciendo los medios de que los ucranianos están derrotando a los rusos, que los están causando que retrocedan. Y nosotros sabemos que estos líderes, estos dictadores, no se van a quedar con las manos cruzadas. ¿Qué puede pasar? Se le puede ocurrir a Putin empezar a usar armas nucleares. Los demás países pueden entrar en pánico, especialmente los que son potencias nucleares, y de alguna manera puede haber un malentendido y de repente hay una conflagración, hay un intercambio nuclear que puede escalar a una escala mundial. Entonces a lo mejor ahorita estamos muy a gusto, muy tranquilos, pero de repente todo puede cambiar en un así, ¿verdad? No permitamos caer en una, ¿cómo diría? En un sueño, en un adormecimiento satánico, donde el diablo nos tenga pensando que todo está bien y de repente viene destrucción repentina. Hermanos, puede cambiar. Sirvamos a Dios, acerquémonos a Él, sirvámosle con todo el corazón. Sí, obviamente tenemos que hacer nuestras responsabilidades, pero nuestro enfoque mayor debe de ser nuestra relación con el Señor. Tenemos que estar muy atentos, porque el día está muy cerca. Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por decirnos 2000 años atrás lo que va a suceder en estos días. Señor, si alguien escucha mi voz y ha titubeado en entregarte su vida, yo te pido que tú derrames tu bondad en sus corazones para que ellos procedan al arrepentimiento, que ellos vean que tú los amas, Señor, y lo que más quieres es salvarlos para que nos veamos a vivir contigo para siempre. Hay alguien que se ha apartado de ti, yo te pido que tú sanes toda herida, Señor, y los vuelvas a ti. Y Padre, que estemos listos, porque la hora es tarde. Los tiempos son peligrosos. Pero tú, Señor, tu palabra permanece para siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Santo de Israel, a quien pertenece toda la honra y la gloria. Puestos de pie.
Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa y que cada vez más te acerques a nuestro Señor Jesús, a Yeshua. Dios te bendiga, Shabbat Shalom. Shabbat shalom.